y el desorden humano, orden y desorden, o al derecho y al revés, así se pudiera llamar esta reflexión que vamos a hacer juntos en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17. Muchas gracias. Colosenses 1, 17. En la Reina Valera dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en la versión que leo aquí, la Biblia de Jerusalén, dice: Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Las versiones más contemporáneas, Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, dicen que gracias a Cristo todo el mundo está en orden. Todo el mundo está en orden. Todo está en orden gracias a Cristo. Y me gustaría hacer con ustedes un par de reflexiones sobre esto, que es primero el estudio del caos, del desorden, y después voltear la página y mirar con alegría, con gratitud y con bendición a Dios por Cristo que pone en orden el caos. El profeta Miqueas, del cual leímos los primeros versículos del capítulo 7, vivió en un tiempo muy difícil. Si ustedes tienen ahí abierta la Biblia en Miqueas capítulo 7, fíjense cómo describe la situación en general, la situación del pueblo y la situación de su momento. Él predicó anunciando la caída de tanto el reino de Israel en el norte y como el reino de Judá en el sur. Es decir, iba a venir un cataclismo tremendo como producto, como consecuencia lógica de las tremendas injusticias en las que vivía tanto el reino del norte como el reino del sur. Entonces voy a leer despacio con ustedes este texto que acabamos de leer en Miqueas capítulo 7. Ay de mí, que he venido a ser como en las recolecciones de verano, como en las rebuscas de la vendimia, ni un racimo que comer, ni una breva que tanto desea mi alma. Ha desaparecido de la tierra el fiel, no queda un justo entre los hombres. Se compara el profeta con la situación de cuando se termina la cosecha, digamos de manzana o de naranjas, y ya no queda ninguna. Está tratando de buscar algo bueno, algo rescatable, algo comestible, algo que valga la pena, y no hay. No hay. Por más que mira, rebusca, la rama, saca, ya no queda ningún fruto bueno, comestible en su país. Ya no hay nada, ¿no? Ha desaparecido de la tierra el fiel. No queda ni un justo entre los hombres. Entonces describe un estado de caos y de corrupción. Todos acechan en busca de sangre, o sea, un aumento de la violencia. Cada cual atrapa en la red a su hermano. Ya no se reconoce el congénere, el prójimo, como alguien a quien se le debe respeto, sino que no, la vida humana no vale nada. Y hay aumento de violencia. Cualquier parecido a nuestra situación actual no es mera coincidencia. Vivimos más o menos en las mismas circunstancias de violencia y de falta de respeto a la dignidad humana. Para el mal, sus dos manos adiestran. El príncipe exige. ¿Qué les parece? O sea, está empezando aquí una sección en donde critica a las autoridades corruptas. Y otra vez digo, cualquier parecido no lo digo yo, es palabra del Señor. El príncipe exige, y también el juez exige recompensa. En lugar de hacer su trabajo de servicio público, quieren servirse del público. En lugar de servir al pueblo, se quieren servir del pueblo con la cuchara grande. Cualquier parecido a nuestro momento actual
no es mera coincidencia. Estamos en un estado de caos, desorden. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿no? Después sigue diciendo, el grande habla de la codicia de su alma y él y ellos lo urden. O sea, aunque es una vergüenza que se hagan ricos con la injusticia, todavía hacen alarde de ello y lo muestran como si fueran los grandes exitosos del mundo. Les gusta que su fotografía aparezca en las portadas de las revistas de negocios como los hombres y mujeres más exitosos del momento, aún sabiendo que su fortuna ha sido como producto de corrupción e injusticia. Esa es la palabra de Miqueas, el profeta. Su bondad es como cardo, peor que un zarzal su rectitud. Es decir, son espinas que lastiman, que rasguñan, que hieren. Acercarse a estas personas solamente te produce raspones en tu corazón, raspones en tu alma. Esa es la situación que describe Miqueas. Después no solamente se va de hablar de las autoridades, lo cual a todos nosotros nos parecería un deporte muy entretenido e incluso muy justo empezar a criticar a los gobernantes y nunca acabaríamos. Pero el profeta sigue adelante y baja la crítica hacia el nivel más personal. Y en los siguientes versículos son tremendos, porque ahí no nos escapamos nadie. No tienes que ser príncipe ni juez para recibir la crítica de Miqueas, porque dice así: ahora será la consternación, no creas en compañero, no confíes en amigo, de la que se acuesta en tu seno, guarda la puerta de tu boca. Ni siquiera a la esposa le puedes confiar. Está describiendo una situación de tal corrupción que ni siquiera a las personas más cercanas a uno se puede confiar en ellas. ¿Ya? Porque el hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. ¡Qué terrible! ¿No? Una situación de tal corrupción social que no solamente es fácil criticar a las autoridades, sino que ya a nivel de calle, a nivel de casa, a nivel doméstico, las relaciones más queridas, más íntimas de la familia están corrompidas. Y ahora nadie puede confiar en nadie. Cualquier parecido con la situación actual no es mera coincidencia. Esa es la descripción del desorden, la descripción del caos. Yo quiero regresar a ese Colosenses capítulo 1 que hemos estado, hoy es el quinto sermón acerca de este himno de Colosenses 1. Y como ustedes saben que a mí me encantan los himnos, y me encanta no solo aprender himnos, me encanta componer himnos, me encanta todo lo que tenga que ver con himnos. Entonces estoy dedicándole al himno de Colosenses 1, pues 12 o 13 sermones que salgan hasta llegar a la Semana Santa, en nombre del Señor. Y este es el quinto, y la línea es esta: Él existe con anterioridad a todo, todas las cosas por Él subsisten. Él es antes de todo y todo tiene en Él su consistencia, ¿no? Entonces son estas dos ideas. Él es antes de todo y todas las cosas subsisten en Él, en Cristo, ¿no? Todo tiene un orden, un sentido de estabilidad, una estructura confiable gracias a Cristo, ¿verdad? Lo que en un lenguaje más coloquial, o sea, lo que yo lo traduciría así como un idioma en que nosotros podemos entender y así en pocas palabras, hablando como en mexicano, así muy sencillo y llano, diría: sin Cristo tu vida es un desorden, por no usar una mala palabra, ¿verdad? Sin Cristo la vida se convierte en un caos, en un revoltijo, en un desorden completo, un mugrero.
que no tiene ni pies ni cabeza. Tu vida está al revés, sin Cristo. Y la verdad, no se necesita ser muy inteligente para llegar a esta conclusión. No se necesita ser muy profundo en la filosofía ni en la teología para llegar a esta conclusión. Cuando no está Cristo presente en tu casa es un desorden. Cuando no está Cristo presente en tu vida es un desorden. Cuando no está Cristo presente en tu mundo es un caos. Porque todas las cosas en Él subsisten. El día domingo pasado, ¿verdad? Hablábamos de Cristo como el que por Él fue hecho todo y para Él fue hecho todo. Entonces estábamos con Cristo en nuestro pasado más remoto, ¿verdad? Por Él fuimos hechos. Aquel himno precioso de Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú me dices, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Levante la mano el que no se lo sabe. Levante la mano el que nunca lo había oído, ni sabe de qué estoy hablando con esa Santa Biblia. Bueno, miren, el día de hoy, 9 de febrero de 2020, les presento Santa Biblia para mí. Hermanos cristianos, conozcan Santa Biblia para mí. Primera estrofa. Y única que yo me sé. Bueno, me sé otra, pero no quiero. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. ¿Tú contienes? Tú contienes con verdad la divina voluntad. La divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Tú me dices lo que soy. ¿De quién vine y a quién voy? De quién vine y a quién voy. Precioso himno, preciosa verdad. Preciosa verdad. El domingo pasado lo subrayábamos, decíamos, venimos de Cristo, por Cristo fuimos creados y vamos hacia Cristo, para Cristo fuimos creados. Por Cristo y para Cristo. Y así pudiéramos decir, bueno, pues qué lindo, ¿verdad? Cristo en el pasado, Cristo en el futuro. ¿Para mí qué? Porque el presente es mío, ¿no? El presente, ¿qué será? ¿Que Cristo no está en el presente? No, porque la línea de hoy dice que todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Es decir, esa línea se refiere al presente. En Él subsiste, todo tiene su consistencia presente en Cristo. ¿Ya? Entonces, si el domingo pasado hablábamos de Cristo en el pasado y en el futuro, hoy hablamos y subrayamos de Cristo en el presente. Cristo en nuestro presente. Cristo en mi presente. Cristo en tu presente. En el presente, que es todo lo que tenemos en realidad. Este momento presente está sostenido por Cristo. Yo tengo dos opciones. Tengo dos opciones. La opción de darle la espalda a Cristo y seguir que mi presente sea un caos, un desorden completo. O voltear hacia Cristo, rendirme a Cristo, abrir mis brazos a Cristo, abrir mi corazón a Cristo y que Cristo ponga el orden de Dios en mi desorden, para que mi vida tenga estructura, tenga consistencia, orden, salud, alegría, beneficio, bendición. Ahora, ya voy a terminar, hermanos, y yo les agradezco porque han sido muy pacientes conmigo, como siempre. Pero la siguiente reflexión, para concluir, es la más difícil de todas, que es esa primera frase que dice que Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. La mayoría de las versiones lo han traducido como un asunto de orden cronológico, es decir, que Él es antes, que Él existió desde antes que existieran todas las otras cosas. Y eso es verdad. Pero esa idea
no se detiene solamente en el mero orden cronológico. No es que solamente Cristo será antes en el sentido de haber existido desde antes. No, sino que tiene un orden prioritario, no solo cronológico. O sea, Cristo es antes de todas las cosas, así como lo dijo Vicente Guerrero, que dijo, la patria es primero, ¿verdad? La patria es primero. Al decir la patria es primero, está poniendo un orden prioritario, prioritario, es decir, hay cosas que son antes que algo va lo más importante. Ese es el sentido que yo quiero subrayar en el himno de Colosenses, que Cristo es antes de todas las cosas, no solo en un orden cronológico, sino en un orden prioritario. Y para poder hacer que todo mi mundo esté en orden, necesito que Cristo sea antes de todas las cosas. Para poder que mi mundo esté en el orden de Dios, yo necesito que poner a Cristo antes de todas las cosas. De todas las cosas. Cristo antes de todas las cosas y todas las personas. Por eso leímos ese texto de Mateo 10, cuando Jesús dijo aquellas palabras tan difíciles de el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? El que ama a su, ¿verdad?, a su familia más que a mí no es digno de mí. Voy a aclarar este punto, ¿será que el Señor quiere que nos desobliguemos de nuestras responsabilidades familiares? Que por seguir a Cristo abandonemos todo, ¿verdad? Es decir, dejar las redes y la barca, pero también dejar a la mujer, ¿verdad?, por seguir a Cristo, y dejar a los hijos por seguir a Cristo. ¿Será eso? Obviamente que no. Obviamente que no. Y eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, porque si ustedes van conmigo a Lucas capítulo 5, al final de ese episodio, de los primeros versículos del capítulo 5, cuando Jesús realiza una pesca milagrosa, muchos pescados en las redes llenas de pescados, para llamar a Pedro y a su hermano Andrés y a sus amigos que también eran pescadores, Jacobo y su hermano Juan. Ahí tenemos los nombres de 4 discípulos: Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, los pescadores. Al final del episodio, los primeros versículos de Lucas capítulo 5, ¿verdad?, el Señor Jesús le dice a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres, ¿no? O sea, sígueme, no tengas miedo, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Algunos quisieran ver ahí un dejándolo todo en el sentido de dejar las responsabilidades familiares, ¿no? Dejar a la familia, ¿por qué? Por seguir a Cristo, ¿no? Pero veamos más despacio el asunto, porque allá en 1 Corintios 9 aparece otra vez la mención de este mismo discípulo Pedro, pero con su esposa, ¿no? Dice Pablo, ¿que no tengo yo derecho de también tener una hermana cristiana que sea mi compañera de vida, así como la tiene Pedro? Pedro tenía a su esposa, o sea, no la abandonó por seguir a Cristo. Es decir, seguir a Cristo no significó romper su compromiso familiar, su voto matrimonial. Al contrario, veamos esa pesca milagrosa con otros ojos. Porque preguntémonos, ¿verdad?, la pregunta obvia, la pregunta más evidente después de todos esos montones y montones y montones de pescados ahí afuera en la playa. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que nos viene es, bueno, ¿quién se quedó con todos esos pescados? ¿No? Es decir, dice el texto que Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. Claro, pero dejó a la esposa bien abastecida con todos esos pescados, como para aguantar la ausencia del marido por unas varias semanas, a lo mejor varios meses. O sea que cuando Jesús multiplicó aquellos pescados en las redes de los pescadores, estaba pensando en las esposas de esos pescadores. Estaba proveyendo para la casa de esos pescadores.
Porque si iba a sacar de la casa al marido, le iba a decir pues a un programa de discipulado, de entrenamiento al lado del Señor Jesús, tenía que proveer para que no faltara nada en esas casitas en Capernaum de aquellos pescadores. Eso es poner a Cristo primero, poner antes a Cristo. Es también darse cuenta que se honra el voto matrimonial, se honra la palabra empeñada de fidelidad, se honra el compromiso de vida que uno adquiere cuando se casa. Y cualquier compromiso que uno adquiere en la vida se honra. Les dice Jesús que nuestro sí es sí y que nuestro no es no. Es decir, la palabra se honra cuando se pone a Cristo primero. Cuando se pone a Cristo primero hay salud. Cuando se pone a Cristo primero hay alegría. La vida es una fiesta de la gracia de Dios. Cada nuevo día vuelve a comenzar la fiesta, porque cada nuevo día la misericordia de Dios se renueva. Cada mañana. Cuando se pone a Cristo primero, hay una indignación por las injusticias, ¿no? Injusticias mayores y menores. Cuando se pone a Cristo primero, uno reconoce cuando hay mentira y la distingue de la verdad. Poner a Cristo primero es traer ese orden de Dios a nuestra vida. De una manera muy cotidiana y muy sencilla. ¿Cómo tratas a los que viven bajo el mismo techo que tú? ¿Y cómo tratas a los más débiles que pasan por tu camino? Cuando se pone a Cristo primero, hay un respeto por la dignidad. Todo aquel paisaje gris y oscuro que pintó Miqueas se cambia. Y en lugar de haber, cuando se pone a Cristo primero, en lugar de haber aumento de violencia, hay aumento de paz. Cuando se pone a Cristo primero, en lugar de haber aumento de corrupción, hay aumento de voluntad de servicio y de interés por usar la autoridad y el poder para el servicio. Cuando se pone a Cristo primero, hay confianza en las relaciones más íntimas y más domésticas. Y se puede confiar, es decir, las familias se establecen como equipos en donde los miembros de la familia son bendecidos, son amados, son fortalecidos, son afirmados. Y también son corregidos para que anden por el buen camino, el camino de Cristo. Así es, el desorden humano y el orden de Dios. En nuestro presente, todo tiene en Cristo su consistencia. Todas las cosas subsisten en el presente por Cristo. Que sea para todos los que estamos aquí una realidad muy cotidiana, ¿no? Que no solamente Cristo está en nuestro pasado y en nuestro futuro muy lejanos, sino que nuestro presente, nuestro momento presente, se sostiene y se estructura gracias a Cristo. Gracias a Cristo me convierto en un mejor esposo, me convierto en un mejor padre, en un mejor amigo. Gracias a Cristo me convierto en un mejor ciudadano, en un mejor miembro de mi iglesia, en un mejor amigo, pero todo gracias a Cristo, porque Cristo hace que mi mundo esté en orden y tenga los pies donde deben estar y la cabeza donde debe estar y cada miembro de mi vida en donde debe estar. Es decir, uso mis miembros como instrumentos para la bendición y la justicia que hay en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Yo les invito, hermanos y hermanas, a que pues no se queden callados, ¿verdad? No se queden callados.
Díganme cuando puedan, si no es hoy, pues mándenme un WhatsApp, una llamada, un correo electrónico. Díganme, mira, pastor, estoy orando por ti porque la verdad estás por los aguacates con esta serie de predicaciones, ¿no? O estás en Babilonia, ¿no? Díganme, ¿verdad? Ayúdenme para predicar mejor, porque somos una comunidad de predicación, ¿verdad? El que predica también forma parte de la comunidad, y la comunidad está también aquí en el púlpito proclamando el Evangelio. Esa es la bendición de ser la comunidad alrededor de la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, en su vida, ¿dónde está Cristo? Está antes, en primer lugar, antes que la denominación, antes incluso que la iglesia, antes que la creencia religiosa. ¿Está Cristo o no? Hoy en día, en el medio evangélico, en el medio cristiano, abunda el autoritarismo. Abundan los, entre comillas, profetas o los apóstoles que te dicen, antes de Cristo estoy yo. O las iglesias que se quieren poner antes de Cristo. Yo escuché a uno que tuvo la desfachatez de decir, yo soy, antes de ser cristiano, yo soy bautista. ¿Cómo es posible? Es poner su denominación antes de Cristo. Es poner las cosas al revés. Poner la carreta adelante de los caballos. Es al revés. Es primero Cristo. Es antes que toda autoridad, que todo liderazgo, que todo predicador, que todo apóstol, o que toda denominación, o que toda iglesia, o que toda confesión de la que sea. Antes que toda ideología, antes que todo partido, antes que toda nacionalidad, antes que todo interés humano, sea muy bueno o muy malo, está Cristo. ¿Qué significa eso? Poner primero a Cristo. Poner antes de todas las cosas a Cristo. Si hacemos eso, hermanos y hermanas, entonces veremos cómo todo nuestro momento presente, todo nuestro mundo subsiste. Tiene su consistencia y su orden gracias a Cristo. Señor, te rogamos que en la situación personal de cada uno de los que estamos aquí, se acerque Cristo, diga su palabra de autoridad, ponga en paz la tempestad, calme las olas del caos y traiga orden. Que se ponga primero lo primero y cada cosa en su lugar. Que nuestros asuntos sean ordenados por tu justicia, por tu bondad, por tu paz y por la bendición que viene del bendito Evangelio. Amén.